Dios hace en nosotros. Ahora vamos a ver lo que aparece acá en los apuntes, dos ejemplos, donde podríamos decir, vamos a aplicar un poco lo que ya habíamos visto, ¿sí? De estos fundamentos, de una persona con fe, que depende del Espíritu Santo, que lea la palabra, que obedezca, que perdone. Y vamos a ir más o menos para guiarnos, andaríamos por la hoja de la hoja 3 más o menos en adelante, 4, donde vamos a considerar un poquitito la vida de Daniel, ¿sí? Estoy en la hoja número 4 del apunte que ustedes tienen. Recordar acá algo que la palabra de Dios nos marca y que no debemos olvidarnos nosotros nunca, ¿no? Lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Es muy claro el pasaje, muy clara la frase de Dios allí para cada uno de nosotros. Y es imposible que si nosotros no hay esa fidelidad, confianza en el Señor, no vamos a poder agradarle. Entonces decíamos que lo que Dios hizo y seguirá haciendo en nosotros desde el momento que recibimos a Cristo es habernos dado una vida nueva, ¿sí? Todo nuevo, decía Juan 3:3, un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento entonces va a involucrar nuevas actitudes, nuevas conversaciones, todo nuevo en nosotros. Dice una parte acá que lo marqué, hablando del Señor Jesucristo, lo que impactaba a las personas en el tiempo aquel cuando el Señor Jesús estaba, en cierta manera era así la autoridad con la que Él hablaba, la sabiduría con la que Él hablaba y se dirigía a todas las personas, pero sin lugar a dudas lo que más impactaba a toda la sociedad era la forma en que Él se desenvolvía, la conducta de toda su vida, la conducta tanto en su casa como en la calle, y su conducta cuando también enseñaba y estaba aún frente a autoridades. Todos podían ver en él ese impacto. No solo era una persona con sabiduría que podía enseñar y transmitir grandes verdades, sino que su conducta se veía reflejada. Y semejante ejemplo entonces, allí esa es nuestra medida en cuanto a la vida cristiana, así que no solamente entonces sea que podamos hablar palabras sabias o lindas, sino que nuestra conducta, nuestros actos, nuestras reacciones, todo esté en consonancia con lo que nosotros también manifestamos. Y eso tiene entonces que ver con el ejemplo que acá aparece, Daniel, primeramente, una historia
muy básica y conocida por todos nosotros, creo. Lo vamos a hacer como otras veces acá juntos. ¿Recuerdan ustedes la historia de Daniel, no? ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo todos juntos. Entonces, cómo era el ambiente para Daniel, ¿sí? Acá estamos en Daniel capítulo 1, que es donde se nos presenta a este personaje, a este muchacho y a sus amigos. Bueno, no hace falta que tengan su Biblia abierta, entonces me decían que más o menos ya estaba Daniel acá, así en nuestra cabeza. ¿Cómo era su ambiente acá? Según el capítulo 1, ¿sí? Después no... Después más adelante, ya donde él empieza a hablar muchas profecías, ese es otro asunto, otro tema, ¿sí? Capítulo 1 más o menos. ¿Cómo es el ambiente para Daniel? ¿Dónde está él? ¿De dónde es él? ¿Y cuál es el desafío para Daniel acá según este capítulo 1? ¿Sí? Y trayéndolo a nuestro tema, vida cristiana, ¿sí? Acuérdense que ahora estamos considerando eso, vida cristiana, ¿sí? Y consideremos ese aspecto en la vida de él, su vida normal, ¿sí? Se levantaba y en un momento, decía Gladys, entonces Daniel estando allí seguramente tranquilo, como muchos de nosotros podemos estar en nuestra casa, ¿sí? Él allí en Jerusalén. Y un momento pasó algo que no estaba en los planes y se desencadena una historia acá, que la recordamos todos juntos, ustedes. Yo ya la tengo acá en mi cabeza. Ajá. Ajá. Listo. Bueno, hasta acá. Daniel, entonces, no, les decía, un muchacho que estaba tranquilo en su hogar y su ciudad, su nación es invadida, no solo invadida, sino que destruida en parte allí, y es llevado cautivo, como solía hacerse en aquellos tiempos. Vemos por el relato que Daniel y sus amigos tampoco eran personas así tan comunes. Había algo muy particular y especial que allí nos marca, así que había sabiduría en ellos, que eran como linaje eh, de reyes o alguien así que tuviera un cargo importante. Por eso no son ejecutados, sino que son llevados cautivos allí a Babilonia. El capítulo 1 entonces nos sigue diciendo qué es lo que pasa allí en Babilonia. Mesa izquierda. Sí, ya han salido de Jerusalén, son llevados cautivos y ahora están en Babilonia.
legumbres. Está bien. Ahí está la idea. Lo que sí nosotros no entra en nuestra cabeza por nuestra cultura, decir que cuál era tanto el problema de la comida, ¿sí? No sé si a ustedes alguna vez, a mí en algún momento se me presentó por qué tanto lío de que no comían lo que se les daba. El texto sí nos marca el porqué, pero para nosotros así, sin ir a a la cultura también hebrea, sigue pasándonos por alto. ¿Por qué el tema tanto de que no comían? No sé, como que nos inviten a nosotros un súper asado, todo, y nosotros digamos, no, dame un plato de lentejas y agua. Y allí es donde sí, entonces a nosotros como estudiantes, sí nos debería después motivar a ver qué había en este asunto de la comida, y para el hebreo porque era muy realmente muy importante, y tiene que ver con lo que ellos allí en Levíticos reciben como instrucciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando nosotros encontramos sobre todo en el Antiguo Testamento, la palabra ley significa instrucciones o dirección, y Dios le había dado a Israel ciertas instrucciones, direcciones para ser una nación especial y particular. Hago un paréntesis. Fíjense que cuando nosotros hiciéramos un estudio detallado de las instrucciones que Israel tenía como nación, era prácticamente imposible que en Israel hubiese gente pobre económicamente. Era prácticamente imposible por cómo Dios había diseñado todo. Sigo con el paréntesis. Suponiendo que yo en mis tierras hubiese tenido algún tiempo malo, y que, bueno, producto de eso económicamente esté mal, y Becky y sus tierras le haya ido bien. Entonces yo acudo a ella me da dinero, aparte a cambio de algunas tierras mías, yo vuelvo a trabajar y recupero. Pasado un cierto tiempo viene aparece cuál es el término, el jubileo, donde según esas instrucciones que ellos tenían, Becky tiene que devolverme lo que hace tiempo ella había tomado de mí y había usado esas tierras para trabajarla. Entonces, todas esas instrucciones estaban diseñadas de tal manera que Israel realmente era una nación particular, especial, y donde esas instrucciones hacían que en todo sentido los habitantes, les decía, por ejemplo, económicamente, todos podían estar medianamente bien, ¿sí? No podía haber alguien que esté en la miseria total, porque las instrucciones de Dios estaban diseñadas para que así fuera. En lo moral también, entonces, cierro el paréntesis, porque toda la parte esa lo que quería marcar es que cuando Dios habla de ley, es eso, es de instrucciones, de dirección, y es con un propósito siempre positivo. Y en cuanto a las comidas, ahora volvemos a Daniel, estaba eso también, sí, el hecho de que haya comidas que hayan sido seguramente ofrecidas previamente a ídolos, hacía para el judío que realmente sea algo que
ya ni lo mire siquiera, si esté ahí tachado, por más rico que parezca, pero el hecho de haber sido ofrecido a dioses que no sea el Señor, que no sea Jehová, para ellos ya está, ¿no? Y dentro de la mente de ellos, por lo que vemos acá, no estaba siquiera, sobre todo en Daniel y sus amigos, por eso lo tomamos acá, o se toma para vida cristiana, la vida de ellos como ejemplo. Que no se ve que ellos en medio de ese ambiente se hayan cuestionado algún momento en su cabeza y decir, che, pero mira, que estamos a más de 500 kilómetros de Jerusalén, acá estamos los 5, no nos ve nadie más, y no hubo tal cuestión en la cabeza de ellos, ¿sí? La palabra, la instrucción de Dios estaba tan marcada y grabada no solo en su mente, sino en su corazón y en su actitud, que les hizo decidir lo que ellos han decidido, según lo vemos allí en el capítulo 1 de Daniel. A lo que hasta acá ya hemos visto, podemos ver que Daniel y sus amigos, algunas de las cuestiones que nosotros habíamos considerado como bases para nuestra vida cristiana, el hecho de conocer a Dios y su palabra y el hecho de obedecerla, vemos acá en la vida de estos muchachos. Muchos de nosotros seguramente en una circunstancia así pasaría aquel razonamiento por nuestra cabeza, decir, los hermanos acá no nos ven, estamos, no sé, están a ver ustedes 4 nomás que están en un lugar donde nadie más de acá, de Rodríguez 302, está, y donde nadie, en el lugar donde están, nadie los conoce hasta ahí, ¿sí? Son 4 prisioneros en un lugar. Y digo, en nosotros por ahí está ese, o podría estar ese razonamiento, de decir, che, no nos ve nadie y bueno, más tarde le pedimos perdón a Dios y solucionamos el asunto. Y nosotros por lo que conocemos y vemos en la vida de Daniel y sus amigos, realmente este asunto de querer agradar a Dios y honrar a Dios, como el primer sábado Marcela decía que cuando hablamos del sentido de la vida, nuestro sentido debería ser el de agradar, de honrar a Dios. Ese estaba muy marcado en la vida de estos muchachos y no había lugar a negociar eso, ¿sí? Como siempre, bueno, está el actuar de Dios en ese capítulo 1, poniéndolos en gracia y permitiéndoles a ellos llevar a cabo lo que habían propuesto, estar alimentados por legumbres y por agua. Dios hace el resto, porque primeramente hubo en ellos entonces esa predisposición de obediencia total, ¿sí?, a Dios. Vemos entonces su conducta refleja lo que había en su interior, que sigue hablando acá este apunte por la hoja número 7. Su conducta entonces estaba bien marcada por lo que
había en ellos en su interior. Pasando entonces de hacer una mirada muy, muy rápida de ese capítulo 1 de Daniel y de considerar entonces la conducta allí de ellos, y trayéndolos para nuestro tema que nos toca a nosotros, que es vida cristiana, de poder ver la conducta de ellos, la obediencia a ellos. Podemos ver también en plena acción la fe, es decir, el conocimiento seguro de Dios, el conocimiento seguro de que Dios iba a obrar, ¿sí? ¿De qué manera? Seguramente ellos no lo sabían, pero sabían que Dios iba a obrar. Estaría como posibilidad de que pudieran ser ejecutados por desobedecer una orden real. Estaba esa posibilidad, pero podemos ver entonces la fe en plena acción. Ellos conocían totalmente a Dios y sabían de la fidelidad de Dios, que eso era básicamente la fe. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Fe es emuná, y que es fidelidad, ¿sí? Que es verdad, y eso es Dios. Y estos muchachos, Daniel y sus amigos, estaban apoyados en eso, ¿sí? No en su propio capricho, decir, che, no queremos comer eso. No era su capricho, sino era conocer realmente lo que era Dios, y que con ese acto de comer algo ofrecido a los ídolos iban a deshonrar a Dios. A pesar de estar allí lejos de Jerusalén y todo, ellos sabían algo, era que Dios estaba en todas partes, ¿sí? Así como estaba en el templo en Jerusalén, seguía estando con ellos acá en Babilonia. Tremendo ejemplo para nosotros, ¿sí? Saber que más allá del lugar donde nosotros estemos, Dios siempre está, y nuestra conducta debe ser lo mismo, ¿sí? Acá en la iglesia donde nos encontramos un sábado, un domingo, cualquier día, pero también nuestra conducta, no sé, en la universidad, en el trabajo, en la cancha, cualquier juego. Ahora sí, ahí está. Sí, que más allá, más allá del lugar o de la actividad que estemos, siempre el desafío es que nuestra conducta sea la que realmente nosotros, por un lado, sabemos que es la que agrada a Dios. Pasando entonces, nos va a mostrar algo muy interesante, y de ahí vamos a ver un poquito después el pensamiento que tenía el apóstol San Pablo. Considerando un poquitito la vida de Job, que es mucho más extensa y más detallada, marcando esto de vida interior. Vida interior tiene que ver con lo que hay dentro nuestro, ¿sí? Vida exterior, luego dice allí también, es lo que manifestamos nosotros. El desafío es que ambas cosas estén en sintonía.
Pero es interesante acá lo que una parte nos marca hablando de nuestra vida interior, y es que no debemos olvidarnos que en nosotros nuestra naturaleza sigue estando, ¿sí? Dice, bueno, acá que nuestras pasiones, deseos, tentaciones, malos pensamientos, todas aquellas cosas que no son del agrado de Dios, están en mi naturaleza, están en la naturaleza de ustedes, y van a seguir estando mientras estemos acá, mientras tengamos este cuerpo, esta naturaleza caída, es decir, en pecado. Esa naturaleza siempre va a estar, y allí es donde vamos a vida interior, pero también debemos recordar que en esa área es donde Dios también quiere trabajar en nosotros. Lo que hay, les decíamos, lo que hay en nuestro interior, sí o sí se va a reflejar en el exterior, ¿sí? Por más que lo queramos tapar. Entonces, debemos trabajar y permitir que Dios trabaje en nuestro interior, para que lo que salga, lo exterior, sean realmente cosas agradables a Dios. Si no habría, estamos considerando, bueno, terminamos de ver un poquitito la vida de Daniel, pero considerando la vida de Job, también nos va a llevar a lo mismo, ¿sí? Había algo interior en ellos, Dios estaba tan metido en la vida tanto de Daniel como de Job, que lo que salía de ellos no podía ser otra cosa que actitudes o conductas que estaban allí enmarcadas por los principios de Dios, ¿sí? Si no hubiese sido, si no estaba Dios y sus principios metidos en los corazones de estas personas y de muchas otras más, Daniel hubiese dicho, bueno, tráiganlo, que traigan acá, vamos a hacer una fiesta junto con todos acá y listo. Job lo mismo, al verse despojado de todas sus cosas, aún la vida de sus hijos, ante semejante escenario, si Dios no estaría tan enraizado en su vida interior, él hubiese reaccionado de la peor manera, hubiese dicho, Dios, no servís para nada, tanto tiempo te he obedecido y mira cómo me has pagado. Hubiese sido su reacción hasta casi normal y natural. Pero había tanto de Dios en su interior, que eso producía una conducta muy distinta a la de cualquier persona que se manifestaba allí. ¿Qué podemos ver ahora para ustedes? ¿Qué podemos marcar como situación en la vida de Job ahora pensando, ¿no? Como situación crítica o situación complicada, difícil, en la vida de Job, que ustedes también la conocen, estoy seguro de eso, aunque sea a grandes rasgos, la persona, la vida de Job. ¿Cuál es su crisis? ¿De dónde a dónde? ¿Cómo era Job? ¿Qué nos marca
el libro de Job como persona. Chu, ¿y qué significará eso traducido a nuestro castellano? ¿Ah? Hombre perfecto. Hombre, bueno, siempre cuando encontramos allí esas palabras, perfecto, no habla de hombre sin pecado, ¿no? Pero sí nos pone un estándar alto a nosotros, ¿sí? Madurez o completo también por ahí se entiende esa frase, si alguien, y bueno, siempre también aún pensando de alguien maduro, completo, debemos siempre acordarnos que no es sin pecado, ¿no? Eso nosotros acá no lo vamos a lograr. Con el tiempo, si alguien tuviera que escribir algo de ustedes de acá a varios años, podría alguien decir, Danila, mujer perfecta, apartada del mal y todo. Ferchu, varón completo, lleno de fe. ¿Se podría escribir algo así de nosotros? Así con nuestra vida tal cual está ahora. ¿O hay? Erika, mujer llena de fe. Realmente entonces los modelos que nosotros encontramos son altos, pero también debemos pensar que eran personas así como ustedes, como yo, con sus, como dice acá, con sus luchas interiores como las tenemos nosotros, ¿sí? Con nuestros malos pensamientos, nuestro mal carácter, nuestras malas decisiones, aún nuestro mal concepto de Dios mismo, porque si nosotros muchas veces desobedecemos a Dios es porque no tenemos un concepto real de la persona de Dios, y eso nos hace que nosotros no le demos importancia a Dios. Por eso es que estamos tan lejos de estos estándares que a nosotros y mucho más a personas no cristianas, cuando leen vidas como Job, son consideradas como mitos, es decir, es alguien que una pura fantasía nada más, ¿sí? No puede haber un hombre tan así, que teniéndolo todo, y como encima como lo presenta allí en el primer capítulo, un hombre perfecto, apartado del mal, ¿cómo puede ser que llegue a cómo termina ese capítulo 1 y 2 de perder todo, aún hasta su salud misma? Suena como un mito, realmente como una leyenda, algo allí que quedó. Pero
recordemos, y nosotros sabemos que fue una persona, un hombre, así como cada uno de nosotros, pero que tenían un concepto de Dios realmente mucho más amplio que el que nosotros tenemos. Y allí está nuestro gran desafío, porque Dios sigue siendo el mismo que actuó en el tiempo de Job, en el tiempo de Daniel, sigue siendo el mismo. Los escenarios ahora son distintos, las personas ahora tiempo nosotros, pero Dios quiere seguir obrando y actuando así como lo hacía en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Job. Job primero, Daniel después, yendo a tiempo. Sí, ¿se acuerdan que Job es uno de los, a nosotros allí donde lo vemos, pero Job es uno de los libros también más viejos? Job es uno de los patriarcas, así que debemos acomodarlo allí por la época de Abraham y todo aquello donde estaban los patriarcas. Pero Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? El que lo vemos en el Antiguo Testamento, el que lo vemos en el Nuevo Testamento, y el que en nuestro 2022 sigue siendo el mismo. Nuestro concepto de Dios es el que se va achicando y hace que tengamos las reacciones que nosotros tenemos. Dios permite entonces en su soberanía, sí, porque en la cabeza de nosotros, o por lo menos en la mía, sigue por allí estando sin entender el obrar de Dios, pero Él en su soberanía permite que Job fuese despojado de todo lo que Él no solo le rodeaba, sino que también era parte muy interna de él, sí, como es la vida de sus hijos, es despojado de todo. Pero él continúa, nos relata la palabra, él continúa en su posición de querer honrar a Dios, ¿sí? Ese era el sentido de la vida para Job, honrar y agradar, más allá de todo lo que le había sobrevenido. Terminamos esta primera parte. Estoy por la hoja 9 y en todo esto que había pasado en la vida de Job, de haber perdido todo, haber sido despojado aún de sus hijos, de su esposa que lo maldice, le dice muérete, y maldice a Jehová. En medio de todo aquello, y él ya estando muy atormentado físicamente, sí, en su salud también, aparece el relato, por eso les decía, de Job es muy interesante, amplio. Aparecen sus amigos que empiezan a cuestionar, decir, Job parece que no era tan como nosotros pensamos, no era tan recto, tan perfecto. Parece que en el interior de Job había o hay hipocresía, por eso Dios ha obrado de tal manera. Ese era el pensamiento de los, entre comillas, amigos de Job, ¿sí? Para tener amigos como esos, no hace falta, ¿no?, tener enemigos. Pero en medio de todo aquel contraste del pensamiento de estos amigos que se lo manifiestan a él, ¿sí?, aún estando él en su tormento, dicen, vos has pecado, y algo estás ocultando acá, por eso estás donde estás.
Job sabe que no hay hipocresía. Job sabe que no hay una doble vida dentro de él. Él sigue, nos podemos ver allí por el relato, él sigue estando convencido de algo, es que Dios es el dueño de todo. Y más allá de su situación, el objetivo de él sigue siendo el mismo, ¿sí? Es agradar y es honrar a Dios. Era su sentido de vida, continúa siendo ese mismo sentido de vida, agradar a Dios más allá de las circunstancias. Eso también es otro punto importante para recordarlo en nuestras vidas, ¿sí? Que más allá de las circunstancias que nos toque atravesar, debería estar por encima aquel objetivo o meta de agradar a Dios. Nosotros generalmente no actuamos así. Cuando nuestras circunstancias están bien, nos es medio fácil o sencillo agradar a Dios. Pero cuando las circunstancias se nos salen de control, y fíjense a qué tal extremo se salieron del control de Job en la vida de él, pero no le hicieron perder el rumbo. A nosotros las circunstancias, cuando no salen según nosotros las tenemos planificadas, fácilmente nos desviamos del camino o perdemos aquel sentido que estaba de querer agradar a Dios. Ante adversidades, ahí nomás nos es más fácil dejar todo. Y vida cristiana es justamente eso, sí, es hasta que el Señor venga a buscarnos o partamos de acá, que aquel propósito, aquel objetivo de agradar a Dios debe estar en nosotros. Cosa sencilla, no seguramente por nosotros, ¿sí? No por Dios, sino por nosotros y porque nuestra vida interior, nuestras pasiones, deseos, muchas veces pueden más que aquel objetivo de agradar a Dios. Pero ¿por qué pueden más? Y debo volver a lo que habíamos puesto como fundamentos en la vida cristiana, y es que nosotros no le damos la importancia a esos fundamentos en nuestra vida cristiana, fundamentos como el tiempo de meditar en la palabra, como el orar. Esas cosas para nosotros muchas veces están en un segundo, tercer, cuarto plano. Pero para estos hombres y muchos más que podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios, y aún en tiempos posteriores, ya luego de haberse escrito la palabra de Dios, antecesores nuestros que también han enfrentado circunstancias difíciles y adversas, pero han permanecido con su enfoque allí al frente, ¿sí? Agradar y honrar a Dios. Ahora nos toca a nosotros. Vamos a parar un ratito y vamos a ver después un enfoque que tiene. Me gusta el enfoque que le da Pablo, hablando de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, ¿sí? Que estamos considerando ahora. Bueno, producto de, terminando acá, esa parte, producto de la conducta, tanto de Job como de Daniel, nosotros podemos ver cómo es el final en la vida de ellos, ¿sí?
Job todo aquello que había perdido, luego allí por el capítulo 42, donde va terminando, nos relata cómo Dios, al ver su fidelidad, su entereza en todo aquello acontecido, pero más allá de toda aquella parte material y todo, sin lugar a duda es la frase, ¿no?, de Job, que creo que también está registrada acá, donde él llega al punto de reconocer que él tenía hasta allí, siendo así como se lo describe, ¿sí?, alguien perfecto, recto, todo, tenía un cierto concepto de Dios. Seguramente por el ambiente que allí tenía. Cuando su ambiente, sus circunstancias cambió totalmente, la perspectiva de Dios, a diferencia de lo que podría pasar con nosotros, no es que él renegó contra Dios, sino que aún en eso nos dice la palabra de Dios que él todavía tuvo un concepto de Dios más alto, a tal punto que él llega y dice lo que aparece acá en una de las frases, bueno, después la buscan, donde él dice, bueno, de oídas te había oído, más ahora, o sea, llegó él en medio de esas circunstancias duras, de una cercanía aún más profunda de Dios, ¿sí? Su concepto de Dios se vio más elevado, viéndose allí despojado de todas sus cosas. También Job se aleja mucho de nuestro razonamiento, ¿sí? Les decía, a nosotros las circunstancias difíciles generalmente, no siempre, pero generalmente nos alejan, nos apartan de Dios, ¿sí? Final de allí, lo que había en el interior se refleja en el exterior, ¿sí? Lo que había en el interior de Job, de Daniel, se refleja hacia afuera, un conocimiento aún más amplio y cercano de la persona de Dios. Ahora, para terminar, hay un concepto que marca el apóstol San Pablo, hablando de esa lucha que siempre va a estar en nuestro interior. Dice Romanos, acá vamos a leer un poquitito. La idea clara es entonces, nosotros como cristianos, nuestra naturaleza sigue allí, con sus malos deseos, con sus malos pensamientos. Nuestra naturaleza sigue con eso. Mi ego, mi yo, también, aún siendo cristiano, mi yo quiere seguir gobernando dentro mío, hacer lo que a mí me agrada, aún yendo en contra de Dios. Todo eso sigue en nosotros. El apóstol Pablo lo describe de una manera muy, muy precisa. Estoy en el libro de Romanos. Capítulo 7. Miren, está hablando él y poniéndose ustedes se acuerdan, ¿no?, lo que es la vida de Pablo acá ya en este tiempo, ¿sí? No aquel perseguidor que era allí en el pasado. Ahora un hombre dispuesto a jugarse y a enfrentar lo que venga,
por la causa de Cristo, llevando el mensaje. Pero fíjense cuál es como que él hace un parate y piensa en su misma persona. Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, en mi naturaleza, en todo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjense, hace un juego de palabras acá, ¿sí? Pero es muy, muy gráfico lo que él eh, trata de resaltar o Dios quiere mostrarnos por medio de este pasaje. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Decía Pablo, nos muestra de una manera muy gráfica lo que estaba sucediendo en él, lo que veía él en su persona, pero mucho más se aplica o lo podemos ver nosotros en nuestra vida, porque es muy gráfico esto lo que el texto relata, ¿sí? Es decir, nos muestra tal cual somos, es decir, queremos hacer el bien, sabemos qué cosas son agradables a Dios, pero no hacemos eso, hacemos lo contrario. Lo que acá quiero resaltar es realmente esa lucha interior que todos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, mayores y adultos, todos las tenemos, esa lucha interna de saber qué es lo correcto, pero al momento de decidir, hacer lo opuesto a eso. Esa situación o esa lucha siempre va a estar en nosotros, por el hecho de que nuestra naturaleza sigue estando. Ahora, eso significa o significaría que siempre tenemos que fallar y fallar, pecar y pecar y tomar malas decisiones y malas decisiones. No es un justificativo para eso. El hecho de decir, bueno, entonces mi naturaleza es y ya está, y bueno, yo me lavo las manos. El mismo apóstol, recuerdan ustedes el texto tan conocido de Gálatas 2:20, donde nos va de nuevo a mostrar, y de nuevo él se pone allí, ¿sí? Fíjense acá en Romanos, él se pone, dice, yo sé que en mí, ¿sí? En Pablo, sé, en mi carne, no mora el bien. En mi naturaleza está el mal, pero él lucha contra eso. No es que dice, bueno, acá está, ya no se puede hacer más nada, soy yo, Pablo, y no hay solución. Considera él su naturaleza, su vida, sus malos pensamientos, sus deseos, dice, esto soy yo, no mora el bien en mí. Luego él se vuelve a considerar y fíjense, y bueno, recuerden lo que dice Gálatas 2:20, y él mismo va a decir, con Cristo estoy crucificado. Y él sigue todavía, dice, ya no vivo yo. Es decir, todo aquello que en mi interior, en mi naturaleza, él voluntariamente dice, quiero que Cristo sea el que viva en mí. Ahora,
eso vemos o eso nos da como resultado una vida de Pablo tal como nosotros la conocemos, de un hombre común, como ustedes, como yo, pero un hombre también que estaba dispuesto, fíjense que él usa la figura en Gálatas 2:20 de ponerse allí crucificado con él, es decir, entregar todo su interior, ponerlo en las manos de Dios. Ahí está la gran diferencia, ¿sí? Nosotros muchas veces nos consideramos, ¿sí? Decimos, mira, estas son mis limitaciones, esta es mi debilidad, y como resumen decimos, bueno, así soy yo, y nos quedamos ahí. Y bueno, y nuestra vida es producto de eso, ¿sí? O reflejo de eso. Fallar, ser inconstantes. Pero lo que los grandes hombres y mujeres de Dios han hecho cuando se consideraban, veían sus debilidades, limitaciones y todo lo negativo, era tener esa actitud de decir, esto lo pongo allí. Pablo usa, lo crucifico, todo aquello. Y vivo aquella vida que Dios quiere que viva. Y eso es un asunto de decisión, de algo que debe surgir de cada uno de nosotros, producto siempre de conocer, ¿sí? Si no conocemos, va a ser difícil que Dios nos pueda desafiar o motivar a algo. Todos estos hombres y mujeres conocían lo que era Dios, y por eso podían decir, pensar y hacer lo que hacían, vivir de la manera que lo hacían. Los cristianos de aquel primer siglo, incluso morir por Cristo, porque más allá de sus limitaciones, de sus debilidades, ellos podían ver que Dios estaba, ¿sí?, en ellos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, podía decir él, ¿sí? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora hago es un nuevo proceso, es en el que nosotros estamos y vamos a estar siempre, ¿sí?, combatiendo con nuestra debilidad, seguro. Pero lo que no debería ser seguro es que siempre mis debilidades, mis malos pensamientos, todo aquello no debería ser siempre que me venzan. Deberíamos nosotros crecer de tal manera que también nosotros podamos llegar a esa medida o ese estándar que nos pone el apóstol San Pablo, ¿sí? Decir, ya no quiero vivir yo para mí, para mis caprichos, mis gustos, para lo que sea. Quiero que Cristo viva en mí. Terminamos diciendo lo que el Señor Jesús dice en cuanto a esta vida. Lo tienen allí en la hojita, ¿cierto? Ve San Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la hoja número 13, estas palabras del Señor Jesús que no solo nos tienen que hacer pensar en la eternidad, es decir, bueno, Dios vino para darme vida eterna y bueno, allá en el cielo con Él no habrá pecado, no habrá todo aquello que sabemos, bueno, seremos perfectos, sin mancha, pero allá, en el cielo. Y la idea o el concepto de esa vida en abundancia abarca más allá de la eternidad que está asegurada por la obra de Cristo.
también abarca a nuestra vida acá, teniendo que ver con una calidad de vida distinta o estilo de vida distinto al que nuestra naturaleza, nuestro yo, quiere vivir. Y volvemos de nuevo a esa confrontación, ¿sí?, entre la vida que yo quiero vivir y la vida que Cristo nos propone acá. Vida en abundancia, ¿sí?, un estilo nuevo de vida. Y allí es donde entonces Dios va a apuntar a ese estilo nuevo de vida. Vuelvo a decirles, eso siempre nos va a llevar a mí, a ustedes, a todo cristiano, a enfrentarnos con nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía una vez cuando compartía a José Cutipa que preguntaba él por qué pecamos, y pecamos porque nos gusta pecar, ¿sí? Es lo más sencillo que hay. Pecamos porque nos gusta pecar, mi naturaleza le gusta pecar, a mí me gusta pecar, por eso pecamos. Y lo que Cristo nos ofrece es una vida distinta a eso, ¿sí? Y eso es sinónimo de lucha, de batalla en nuestro interior. Nuestra propia naturaleza, nuestra carne caída, contaminada y que le gusta vivir en pecado, como consecuencia, no podríamos o no podemos de esa manera agradar a Dios. Entonces, aquel objetivo, aquel sentido de vida que era de agradar y dar gloria a Dios por medio de nuestra propia carne, imposible, ¿sí? Vamos a fallar y fallar. A cambio de eso, Dios nos ofrece, o el Señor Jesús nos ofrece acá, vida en abundancia. Y para que eso sea una realidad en nosotros, ¿sí?, en medio de nuestras luchas, volvemos a como empezamos. Aquellos fundamentos que hemos considerado tienen que estar en nuestra vida, ¿sí? En mí, en ustedes, tienen que estar. Si no, de otra manera, va a ser imposible. Vida cristiana es eso, que Cristo viva en mí, es lo que Pablo decía. Vida cristiana es eso, que Cristo viva en cada uno de ustedes. Desalojando, sacando de a poco al yo que es el que quiere reinar en nosotros, ¿sí? Queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos agrada y generalmente eso va contra los planes de Dios. Bueno, terminamos esta parte acá de compartir, ¿sí?, nuestra lucha, nuestro desafío de vida cristiana. Estamos todos en proceso, ¿sí? Recordar aquellos 6 fundamentos, como le decía al arranque, yo seguramente para el otro fin de semana ya les voy a entregar la hoja para que no necesariamente se junten acá a hacerlo, sino lo puedan hacer aún en su casa nomás. Va a ser muy muy sencillo, ¿sí?, porque no hay acá
cosas difíciles de poder entender, nada, así es todo muy, muy práctico y tiene que ver con lo que nosotros diariamente hacemos o diariamente no hacemos. Oramos. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por este momento de poder compartir, Señor, un poquito de tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, Señor, sabiendo que en cada uno de nosotros, en nuestra naturaleza, no está el deseo de querer agradarte en todo, está siempre esa lucha y queremos, Señor, que tú por medio del Espíritu Santo nos estés ayudando, Señor, en todas nuestras decisiones diarias, en nuestra forma de hablar, de actuar, de comportarnos. Nos encomendamos, Señor, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.